Buenas noches. Hoy quiero compartir un tema muy interesante. Ahí, por ejemplo, pueden ver, esta es una maqueta que seguramente varios ya tienen experiencia en haber observado, visto o realizado una maqueta. A continuación quiero mostrarles unas piezas. Ahí. ¿No? Se trata de un alfiler, una tuerca, un tornillo y una aguja. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de poder representar gráficamente la construcción de un edificio. El diseño, por ejemplo, de este alfiler o el diseño de esta aguja quirúrgica. Bueno, entonces para ello, obviamente, recurrimos a los planos. Ahí, por ejemplo, tenemos una fachada de orientación noroeste. Acá tenemos un corte longitudinal de la misma construcción y aquí un corte transversal. El propósito es que ustedes vayan deduciendo de qué es lo que vamos a hablar en este video. Esta es una planta de la misma construcción. Ahí tenemos las fachadas principal y posterior. Bueno, de lo que intento es comunicarles de que hoy vamos a hablar de las escalas. Entonces, se imaginan que una construcción de dos plantas de dos plantas altas y una baja, ¿cómo representar a escala la construcción de un edificio? O en su caso, ¿cómo representar el diseño, ¿no?, de una aguja o representar una tuerca o tornillo? Este es nuestro tema, el cual vamos a abordar en los siguientes minutos. Vamos a continuar. Entonces, los diferentes objetos reales son necesarios representarles a partir de diferentes sistemas de representación. Si bien este no es un plano, pero son indicaciones que contenidos en un catálogo nos hacen pensar de cómo tiene que ser el funcionamiento de cual o tal determinado aparato tecnológico. Veamos otro ejemplo. De la misma manera, por ejemplo, acá podemos ver un aparato que es el USB, de cómo tenemos que conectar. Entonces, reitero, pero están representados a una cierta dimensión, del cual vamos a hablar en los siguientes minutos. Otro ejemplo. Este, por ejemplo, es una brida. Bueno, mejor les pongo como ejemplo la terraja. Ustedes saben que la terraja es un instrumento para sacar rosca para la instalación de cañerías, ¿no es cierto? Entonces, esta herramienta tiene diferentes piezas, ¿no? Estas piezas las debemos de presentar en planos. Acá, las diferentes piezas representadas en un determinado plano, en una determinada escala y con las dimensiones correspondientes o las acotaciones para ser más técnicos. Entonces, por lo tanto, todos los objetos reales las tenemos que representar en un determinado plano recurriendo a la escala. Bueno, continuando con el tema que nos hemos planteado, que es la escala, es importante la conceptualización. La conceptualización técnica nos dice que es la relación que existe entre el tamaño de un objeto real y el dibujo que lo representa. ¿Qué implica eso? Representar un objeto, ya sea un edificio
una vivienda unifamiliar, la representación topográfica de un terreno, ya sea rural o urbano, ¿no? Entonces, para lo cual se conocen tres tipos de escalas, que es la natural, la de ampliación y la de reducción. Entonces, como decía, que depende del objeto que tengamos que representar. Por ejemplo, si tenemos acá una tuerca, entonces la tuerca tiene sus propias características para poder representar en la escala más conveniente. Se imaginan, este no mide más de 2 centímetros y un poco más, ¿no? Vale decir 20 milímetros, tal vez 22 o 24 milímetros. Entonces, ¿será conveniente representar este objeto real en escala natural, que es 1 a 1? Puede ser. ¿Será conveniente representar esta pieza en escala de ampliación? Creo que es la más conveniente. O en escala de reducción, creo que no, porque se haría innecesario. Entonces, por lo tanto, como verán, la importancia de tener conocimiento para la representación de objetos a una escala determinada. Bien, una fórmula básica de la escala es igual, acá lo tenemos, escala es igual al dibujo sobre la dimensión real. Pero algunos autores suelen utilizar como nomenclatura, por ejemplo, el dibujo sobre la realidad, o la escala es igual al tamaño del dibujo sobre el tamaño de la realidad, o que la escala es igual a la dimensión del dibujo sobre la dimensión de la realidad. Esto les traigo a colación porque hay diferentes nomenclaturas que van utilizando y que puede dar lugar a confusión. Pero en síntesis se trata de lo mismo. Pasamos. Para poder trabajar en una determinada unidad de medida es necesario que tengamos presente que el metro contiene 10 decímetros. 10 decímetros contiene 100 centímetros y 100 centímetros contiene 1000 milímetros. Porque esto vamos a requerir en el momento de la conversión, que más adelante se va a ir aclarando. Pasamos. Para ser prácticos, he elaborado esta tabla, ¿no? Que es la escala de reducción. Ahí. Las escalas normalizadas en construcción o en ingeniería civil las tenemos las siguientes. Por ejemplo, la escala 1.5, 1.10, 1.20, 1.50, 1.75, 1.100, 1.25, 1.200, 1.500, 1.1000. Y pueden haber otras más, ¿no? Por ejemplo, para los planos topográficos, las escalas son aún todavía más de reducción. Ahora bien, decíamos que para poder convertir tenemos que tener la relación de las dimensiones, sabiendo que 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Entonces, esta segunda columna contiene la dimensión real. Y en esta tercera columna contiene la dimensión del dibujo en la que estará representado el objeto real. ¿Cómo se entiende esto? Fíjense. Si sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros, la operación es la siguiente. 100 centímetros dividimos entre 5, que es la escala de reducción, de cuyo resultado será 20 centímetros. Otro ejemplo. 100 centímetros dividimos entre 10, por lo tanto, el gráfico a representar será
10 centímetros. Vamos un poco más abajo. En escala 1, 100. Si sabemos que 1 metro, ya les decía hace un momento atrás, equivale a 100 centímetros, dividimos, porque este es el objeto, dividimos entre 100, de cuyo resultado vamos a tener 1 centímetro. ¿Qué implica esto? Normalmente utilizan esta escala. Implica que en el plano a ser representado vamos a tener las siguientes características. Acá tengo un plano cualquiera, vamos a ver. Por ejemplo, la altura, se observa, la altura de la puerta mide 2.13 metros. Representado en escala 1:100 será 2 centímetros con 13 milímetros. Entonces, como verán, esta tabla ayuda bastante para poder realizar el gráfico de manera directa, ¿no? Y así podemos decir, por ejemplo, de la escala 1:200, ¿no? Entonces, 100 vamos a dividir entre 200. Como resultado vamos a tener medio centímetro, o sea, 5 milímetros. Recuerden la importancia de las conversiones. Pasamos. Una aplicación práctica. A ver. Si el dato que nos da para reducir a escala 1:25, esta es la escala, ¿no? Entonces, 2.95 metros, la equivalencia en centímetros es 295 centímetros. La operación es la siguiente. 295 centímetros dividimos entre 25, cuyo resultado va a ser 11.8 centímetros. Otro ejemplo. 2.20 metros convertidos en centímetros son 220 centímetros. La operación que debemos realizar es 220 dividido entre 25. Resultado 8.8 centímetros. En otros términos, 8 centímetros con 8 milímetros. Bien, otro planteamiento acá. Veamos. Nos pide reducir 11.5 metros y 3.7 metros. Entonces, recordemos la anterior conversión. 11.5 metros convierto en centímetros, que son 1150 centímetros. Y me está pidiendo que trabaje con la escala 1:50. Por lo tanto, hago la división de 1150 dividido entre 150. Es igual a 7.7 centímetros. Dicho en otras palabras también, 7 centímetros con 7 milímetros. Lo mismo acá, 3.7 metros. Las convierto en centímetros, hago la división correspondiente y tengo el resultado que es de 2.5 centímetros. Bien, hasta ahí habríamos planteado lo que es la escala de reducción. Entonces, por lo tanto, si se fijan acá, ¿no? ¿Qué tenemos? Si nos pidiera el dato de que representemos este plano en escala 1:100, acá tenemos, por ejemplo, el valor real que es de 3.42. ¿Qué implica eso? Convertidos en centímetros será en escala 1:100 3 centímetros con 42 milímetros, ¿no?
Entonces, por lo tanto, ahí radica la importancia de conocer los diferentes tipos de escalas. Cada ambiente, cada elemento que contiene en la construcción, este es un plano de planta, es importante representar con exactitud, de acuerdo a la escala que se requiera. Pasamos a la escala de ampliación. Tenemos acá la columna de las escalas que se utilizan con mayor rigor en dibujo mecánico. Tenemos la escala 2.1, 5.1, 10.1, 21, 51, que son las más usuales y están normalizadas, no son arbitrarias. Entonces, por lo tanto, acá convencionalmente puse un valor de la dimensión real que es de 2 milímetros, ¿no? Este es convencionalmente una medida cualquiera para que se entienda cómo debemos operar en la escala de ampliación. Veamos. Multiplicamos el valor real por la escala, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos está pidiendo que dupliquemos 2 veces más el valor real. Entonces, si la escala es 2.1, multiplicamos 2 por 1, es equivalente a 2 milímetros. Aclaro, en dibujo arquitectónico generalmente se trabajan con la unidad de medida que es el metro y el centímetro. En cambio, en el dibujo mecánico, con mayor rigor se trabaja en milímetros. Continuamos con los ejemplos. Por ejemplo, si la escala es 5.1, multiplicamos. 5 por 2 es igual a 10 milímetros. Y así tenemos las dimensiones ya elaboradas dependiendo del valor real, ¿no? Y la escala en el que se solicita graficar o diseñar el objeto real. Tenemos acá un ejemplo. Nos está pidiendo representar a escala 5.1 si el dibujo de pieza mide 3.5 centímetros. Calcular el valor de la realidad de la pieza. Entonces, como datos tenemos el valor del dibujo o plano y el valor de la realidad. Nos está pidiendo que representemos en escala 1.5. Entonces, 5 centímetros, acá aplicamos la regla de 3 simple, ¿no? Es igual a 1 centímetro, ¿no? 3.5 centímetros, no sabemos, hay que averiguar, x centímetros. Entonces, ya les decía, aplicamos la regla de 3 simple. X es igual a 1 por 35 dividido entre 5. Hacemos la operación, ¿no? De cuyo resultado vamos a tener 0. centímetros. Si hacemos la conversión, ya les decía en dibujo mecánico, es igual a 7 milímetros. Ahora bien, estas son algunas piezas mecánicas. Por ejemplo, acá tenemos, esta es una pieza, es una chaveta de seguridad que está pidiendo que grafiquemos a escala 2.1. ¿Qué implica en la práctica, en la representación? Si la longitud de la chaveta es de 30 milímetros, entonces multiplicamos por 2, serán 60 en escala 2.1. O, seguimos con el ejemplo. El diámetro de la chaveta, el orificio en este caso, son 8 milímetros. Si nos está pidiendo que sea
que apliquemos la escala de ampliación en 2, duplicamos, serán 16 milímetros en la graficación, ¿no? Porque eso es lo que está pidiendo acá, que representemos la chaveta de seguridad en escala 2:1. En tanto que la escala natural no tiene mayor complicación, eso es una chaveta de cierre, se la representa, por ejemplo, el valor real es de 50 milímetros. Si es en escala 1:1, será igual a 50 milímetros. No aumenta ni disminuye, por eso se denomina escala natural. Y así es como tiene la gran importancia de aplicar como corresponde las escalas. Entonces, no se trata simplemente de hacer un dibujo, ¿no? Como adivinando las dimensiones, sino que tiene que estar proporcionada, guardando la relación del objeto real con el dibujo plasmado en el plano correspondiente. Muy bien, he intentado poder compartir la utilidad de las escalas para que en algún momento también puedan ustedes utilizar en la vida diaria. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad.